Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día miércoles 17 de agosto del año 2022, Día Mundial del Peatón. Así que atentos con esta celebración que ocurre, por supuesto, para entender la lógica y el significado que tiene caminar por las calles y darle prioridad al peatón, por supuesto. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar, por supuesto, los diarios, los portales, las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Empezamos con las portadas y esta del Universo de Guayaquil, que la consideramos para hablar sobre la situación, no precisamente porque tenga algo de importante. Artefactos explosivos causan preocupación en varias zonas de Guayaquil. Recién se dan cuenta que existía eso. Por estar alabando la gestión del gobierno del señor Guillermo Lasso, se olvidaron que este tema estaba en la preocupación de la ciudadanía guayaquileña de hace muchos días atrás. El hula hula atado a una caja y colocado sobre una calle causó alarma a moradores en el Guasmo Sur al tratarse de un objeto sospechoso que fue detonado por el GIR, por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Bueno, ya pongan la portada, pero traten de demostrarnos a todos que ustedes se preocupan por la situación de Guayaquil, que pero por supuesto tiene que ver mucho con la política del señor Guillermo Lasso. Costado derecho, el titular: 2,5 millones de personas se alimentan una vez al día o no comen. Esa es la cifra que se plantea este momento. Esa cifra la reveló el Programa Mundial de Alimentos y representa al 13% de la población en el Ecuador. La situación se deterioró gravemente en el 2020 debido a la pandemia. Ahora la culpa es de la pandemia. Países que han sufrido la misma situación no alcanzan ese porcentaje de hambruna en la práctica. Para entender lo que pasa en otros países, no necesariamente con eso se justifica que en el Ecuador sea todo culpa de la pandemia. Evidentemente, dice, se deterioró gravemente, pero luego, ¿y qué pasó después? No se hizo absolutamente nada. Países como por ejemplo Bolivia, Venezuela, también sufrieron de pandemia y ahora se recuperan muy activamente, y es más, jamás mostrarían unas cifras de esta naturaleza. 2,5 millones de personas se alimentan una vez al día o no comen. Grave, muy grave lo que pasa en el Ecuador con esta realidad. Pasemos a página 12. A propósito, también en Argentina hubo marchas y habremos más adelante información al respecto. El gobierno anunció su plan de segmentación tarifaria para la luz, el gas y el agua corriente. Según los cálculos oficiales, el ahorro fiscal llegará a medio punto del Producto Bruto Interno el año que viene. Los 4 millones de hogares que renunciaron a seguir recibiendo subsidios verán subir sus facturas en 3 etapas y los sectores más postergados no tendrán ningún aumento. En el resto dependerá de sus consumos, dice la nota de página 12, cuyo titular es "Páguese la luz, el gas y el agua", frente a la realidad. Estas medidas evidentemente son duras, pero necesarias, como señalan algunos expertos, frente a la realidad que se vive en ese país, en Argentina. Ya veremos más adelante un tuit a propósito de la Argentina. Vamos con últimas noticias de Caracas en este miércoles 17 de agosto. El titular principal es una declaración que da cuenta de la realidad que ocurre con respecto al avión venezolano secuestrado en Argentina. El embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, señaló que efectivamente la tripulación venezolana de ese avión no hay nada que reprocharle, porque efectivamente Argentina admite que el avión venezolano está secuestrado. Veamos lo que dice la nota. Oscar Laborde manifestó que la situación presentada con el avión venezolano atenta para perjudicar una relación que se recuperó recientemente entre Argentina y Venezuela. La empresa Emtrasur apeló la decisión del juez argentino de incautar el Boeing 747 por pedido de Estados Unidos. Una de las cosas absurdas que solamente ocurren en el mundo, donde cree Estados Unidos que impone en las legislaciones nacionales su voluntad. Le pide Estados Unidos que incauten un avión en Buenos Aires y la justicia, el aparato político de la justicia, inclina la cabeza e inmediatamente acepta. De esto se ha hablado
varias ocasiones, por supuesto, en los espacios informativos de Telesur, y ahora esta situación, obviamente, desde la voz del embajador argentino en Caracas, da cuenta de esa realidad. Óscar Laborde es uno de los destacados líderes y dirigentes políticos del progresismo latinoamericano, no solamente de Argentina. Pasamos a la República, que ya a veces da vergüenza abrir los periódicos del Perú con este tipo de titulares. Obviamente esto, si uno lee sin el contexto adecuado: cuñado de Pedro Castillo vinculado a la obra por 30 millones de soles en Tacabamba. ¿Pero cuándo fue? ¿Desde cuándo ocurrió? ¿Eso fue durante el gobierno del señor Castillo o estuvo desde antes? Porque lo que dice el antetítulo, en chiquito, para que ya nadie lea: Walter Paredes trabajaba para Consorcio Ganador. Ah, trabajaba. La pregunta es ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué tiene que ver todo esto con el presidente? O sea, que los familiares del presidente no pueden trabajar. Mejor que se vayan, que estén en la casa, que sean desempleados. ¿Eso es lo que quieren? Pues ahí está. La parte inferior, acá, en cambio, en chiquito también, el premier Torres, el primer ministro, digamos, podríamos llamarlo así, de Perú, el señor Torres, deberán aclarar ante el Congreso versiones sobre golpismo. Ah, él tiene que aclarar lo que ustedes hacen, señores de la República, además, es decir, colocar titulares, sospechas, supuestamente actos que no están comprobados, y ya constituye para ellos la necesidad de una explicación. En fin, dan vergüenza. Pasemos. Se quedó ahí. Vamos. El Mercurio de Chile: ante eventual triunfo del rechazo, el ministro Jackson se abre a recibir propuestas de mecanismo para seguir con el proceso constituyente. Ya dan por hecho que las encuestas que circulan van a definir el eventual rechazo del apruebo o del referéndum. Por supuesto, va a ganar el rechazo, dicen ellos, pero en la práctica hasta ahora nadie puede decir enfáticamente que podría ganar el rechazo. Lo mismo se planteaba con las elecciones cuando un señor neofascista le daban por ganador y ganó el señor Gabriel Boric. Pero bueno, este es el titular. Lo que sí se ve es una fotografía, dice inseguridad en el sur. Todo apunta a que se vaya construyendo un relato político para no aprobar la nueva constitución y quedarse con la de Pinochet, que ese es un tema muy delicado, porque si se queda con esa constitución, obviamente tendrán muchos problemas. No sabemos hasta dónde efectivamente va a continuar el estallido social en Chile. Pasamos a Milenio. A propósito de lo que pasó en Juárez hace pocos días atrás, lo que destaca Milenio en su portada es: el capo Mexicle ordenó calentar Juárez para evitar su traslado. Días de violencia. Las autoridades concluyen que el Neto dio luz verde a los ataques después de una trifulca carcelaria con integrantes del cartel de Sinaloa, porque se enteró que iba a ser transferido a otro penal. Y por supuesto se armó un día de violencia que se destaca este momento. Hay ya algunas interpretaciones de lo ocurrido hace pocos días en México, en particular en la ciudad Juárez, a propósito de todo lo que ocurrió de quema, bloqueos, asesinatos, etcétera, etcétera, que ocurrió hace pocos días atrás. Pasamos a Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el principal diario de Cuba. Consultan a expertos internacionales sobre la búsqueda e identificación de los desaparecidos en el incendio. Una reunión científica celebrada este martes permitió valorar los criterios de los expertos de múltiples disciplinas relacionadas con el trabajo de búsqueda e identificación de los desaparecidos durante el incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto. Esto sigue todavía latente en la preocupación y en la ocupación de las autoridades como de la ciudadanía de Cuba. Pasamos a esta foto muy importante, muy interesante. Se ve en el Tribunal Supremo Electoral de Brasil al presidente Bolsonaro, y al frente, ¿a quién tiene? A su contendiente y el expresidente Lula da Silva. La Folha de Sao Paulo dice, en cambio, que ve el Bolsonaro está titulando, la Folha está titulando que Bolsonaro ve con una exaltación silenciosa a la urna. Es decir, para él ir a las urnas es una exaltación. Eso es más o menos lo que quisiera plantearse según la traducción de este titular. Pero lo que importa también gráficamente es frente a frente los dos contendientes de las próximas elecciones del 2 de octubre en Brasil. Una foto que después veremos más adelante, otra para comentar sobre el tema con la nota desde Brasil.
Y aquí empezamos con los portales informativos. Centrales obreras de Argentina se movilizan contra la especulación. El titular principal del portal de Telesur, las organizaciones sociales y de trabajadores de Argentina también se movilizarán para denunciar a los sectores que buscan desestabilizar al gobierno del señor Alberto Fernández. Ahí se ve una fotografía, no es precisamente la de hoy, pero es más o menos lo que se prevé para esta mañana. Y acá, lo que no destacaba la República, que les mencionaba, el presidente peruano mantiene encuentros con los movimientos sociales. Ahí se ve en la Plaza Central, en la Plaza de Lima, en la Plaza de Armas de Lima, obviamente la presencia de los movimientos sociales, obreros, campesinos, mineros también del Perú. Y acá juramentan al nuevo presidente del Tribunal Electoral de Brasil, que también ocurrió el día de ayer. Y en El Salvador aprueban la 5ª prórroga del estado de excepción en El Salvador. Gran debate alrededor de eso. Alrededor de 50.000 personas han sido detenidas por ser supuestamente integrantes de las pandillas criminales de El Salvador. De un modo u otro, esta situación ha calmado la violencia, ha parado la violencia. Una semana sin un solo muerto violento en El Salvador da cuenta de que las medidas tienen impacto, pero al mismo tiempo, evidentemente, hay denuncias de violación de derechos humanos porque entre los 50.000 detenidos, posiblemente, señalan, hay personas inocentes. Vamos con RT, Rusia Today. Las autoridades de Zaporozhye denuncian que Ucrania ataca puntos débiles de la central nuclear de forma deliberada. Esto es parte del conflicto, de la guerra que se vive desde febrero pasado en Ucrania. Más información en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, se destaca, en la parte inferior quería destacar esto. Ahí se le ve al presidente Guillermo Lasso sostenido por los militares, una fotografía que valdría la pena interpretar de muchos modos, agarrado de la mano de los militares. No es algo de vida o muerte. Lasso ofrece detalles del melanoma que le fue detectado. Claro que no es de vida o muerte. Por supuesto, es una grave enfermedad que podría ocasionar la muerte si se trata a tiempo, pero me interesaba destacar la fotografía. Así está el señor Guillermo Lasso, apoyado en los militares, en los policías, y yo añadiría algo más, a cierta embajada. Así se sostiene el señor Guillermo Lasso, porque las encuestas que han circulado en los últimos días dan cuenta de efectivamente poca gente le cree. 2 de cada 10 ecuatorianos le creen, es decir que 8 de cada 10 no le creen al señor Guillermo Lasso Mendoza. Después de todo lo ocurrido, pues ¿quién le va a creer? Nadie le puede creer, nadie debería creerle porque ofreció tantas cosas en campañas para llegar a la presidencia, pero lo que está ocupado es precisamente de valorar y de tasar los mejores negocios para sus amigos. Así de claro. Pasemos a noticias de América Latina y el Caribe. El inicio de la campaña en Brasil. Lula prometió bajar impuestos a los trabajadores y el señor Bolsonaro criticó a la prensa. En eso se ha estancado, ahí está. Evidentemente tiene sus seguidores, nadie va a dudar de eso, pero obviamente las encuestas sostienen todavía una alta diferencia entre Lula y el señor Bolsonaro. Y acá más información de orden local, la vamos a ver más adelante en otros espacios. Hispan TV destaca en su portal principal: Rusia tacha de provocación el vuelo de un avión espía del Reino Unido. Rusia advirtió al Reino Unido que las acciones provocativas de su aviación cerca de las líneas fronterizas rusas no quedarán sin respuesta. Esto ocurrió hace pocas horas. Esta denuncia se hizo pública hace pocas horas de un avión que sobrevoló la zona fronteriza de Rusia. Eso, como se conoce, es una táctica de provocación para ver cómo responde Rusia y obviamente con eso generar más inestabilidad y más atención sobre este tema. Pasamos, y esto que es muy importante, la agencia EFE, que siempre está ocupada de lo que hace el señor Biden, parecería que es la agencia no española, sino la agencia estadounidense de noticias. Joe Biden firma la ley estrella con la que busca fortalecerse para las elecciones. El titular dice, obviamente, el enfoque, no la noticia. El presidente estadounidense Joe Biden firmó este martes su ley estrella, la ley para la reducción de la inflación, que calificó como una de las más importantes de la historia del país y con la que busca salir reforzado de cara a las legislativas de noviembre que se celebran en la mitad de su mandato. Evidentemente es una ley importante porque lo que está pasando en Estados Unidos no es fácil, no es una situación que puede agradar a nadie, ni a los opositores, ni por supuesto a las autoridades. Ahí tiene. Y aquí
la noticia del acontecimiento del día de ayer. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, cumplió 100 días en el gobierno marcados por polémicas y por la popularidad. Entre otras cosas, está vendiendo el Banco de Costa Rica en la misma tónica del señor Guillermo Lasso, queriendo vender el Banco Público del Ecuador, el Banco del Pacífico. Igualitos, parecen marcados o cortados por la misma tijera. Hagamos una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Se inició la campaña electoral en Brasil de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre. Las autoridades electorales informaron que hay registrados 12 candidatos nominados a la presidencia y a partir de este momento pueden celebrar mítines, además de hacer propaganda en redes sociales, internet y los medios impresos. Por ahora la propaganda está prohibida en radio y televisión, pero iniciará dentro de 10 días. Las últimas encuestas muestran que el expresidente Lula da Silva continúa a la cabeza con el 45% de la intención de voto frente al 37% del señor Jair Bolsonaro. Y el candidato por el Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva, inició su campaña con una visita a una fábrica de automóviles en São Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo. En su discurso, Lula afirmó que quiere volver al Palacio de Planalto para que el país sea nuevamente respetado en el mundo. Dijo que de ser elegido presidente, la primera medida será reajustar la tabla del impuesto a la renta. Escuchemos. No tenemos el video. Por su parte, el candidato a la reelección, el señor Jair Bolsonaro del Partido Liberal, inició su campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais. Bolsonaro reiteró su promesa de luchar contra la inflación, el aborto, las drogas y defender la propiedad privada. Esto es lo que dice el señor Jair Bolsonaro. Y veamos esta foto, les mencionaba, miren esta foto. Miren, mientras tanto el señor Jair Bolsonaro tiene que apreciar el afecto y la cordialidad con que le tratan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tiene que quedarse ahí quietito porque para él no hay el mismo tratamiento. Está del lado de las autoridades federales y tiene que mirar de lejitos o de cerca al señor Lula da Silva. Pasemos a otro tema. El embajador de Argentina en Venezuela, Óscar Laborde, reconoció el secuestro por parte de la justicia argentina del avión venezolano y su tripulación retenidos en Buenos Aires. El diplomático calificó el tema como muy delicado y recalcó que la aeronave está secuestrada y su tripulación retenida sin ninguna causa probable. Escuchemos. Bueno, objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente tengan nada que reprochársele, no ya una causa. Sí, efectivamente hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia, ¿no? Por suerte, me parece que en los últimos días se queda claro que hay una intención de la justicia, una injusticia que en Argentina, bueno, muchos la padecen, hay muchos que explican que eso es parte de un operativo del adversario del campo popular, Una investigación llevada a cabo por los medios cubanos expone los nuevos intentos desestabilizadores contra la isla, incitados desde Estados Unidos. Los opositores cubanos residentes en territorio estadounidense siguen financiando y promoviendo acciones delictivas en Cuba. Al menos 2 casos fueron registrados por la investigación periodística. Los testimonios de 2 jóvenes, cuyos nombres no fueron difundidos, dejan en evidencia el esquema de financiamiento de las acciones de sabotaje que podrían causar daños a personas. La opositora cubana identificada como Yamila, la hija de Maceo, en las redes sociales y residente en Miami, al sur de Estados Unidos, consignó cerca de $1.100 y un joven que ofreció su testimonio a los medios cubanos. Escuchemos. Esa gente eran como si fueran unos asesinos, que no les importaba si tú te matabas o no, a ellos lo que les interesaba era el producto, la mercancía, como digo. Cuando yo entraba al perfil de Yamila en Facebook, ella a veces ponía eso, como tal yo le decía, o a veces ponía otra cosa. Que no tenía nada que ver con lo que no tenía nada que ver. Todo era mentira.
Pero la idea era hacer legal a ellos que en Cuba estaba pasando cosas. Que Cuba estaba como que en fase de guerra. Sí. Como que el pueblo estaba en contra. Y el pueblo estaba haciendo cosas en contra. ¿Cuánto dinero tú crees que te puede haber mandado ella en total? Ella en total, desde enero hasta la fecha, ella mandó un promedio de mil y pico dólares, 1.150. Y ahora veamos el siguiente tuit de cómo la prensa ecuatoriana publica noticias sin contrastar. Veamos esto. Miren, el portal, la cuenta de Twitter del colectivo Ruta Crítica dice: la supuesta periodista Yanine Nostroza haciendo el ridículo en toda la extensión de la palabra y sin vergüenza alguna mantiene el tuit sin rectificar a pesar de la verdad que enrostrándole la desnuda en su real condición. Un tuit del 26 de junio del 2019 que tiene que ver con el decomiso al empresario Cristino Villalba, dueño de Mega 2 Pesos. Dice, en cambio, la señora Yanine Nostroza, una de las más voraces y fogosas opositoras del gobierno del señor Rafael Correa, dice ella, en cambio, le embargan colección de autos de lujo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y alguien duda que los socialistas del siglo XXI estuvieron y están en el poder para robar. Sin contrastar, sin verificar, obviamente hace este ridículo. Esto es lo que dice la señora Yanine Nostroza, que era la figura principal del canal del banquero Fidelegas, del canal Teleamazonas. ¿Qué pasó? Y por supuesto, lastimosamente, el diario Público se hace eco de esto inmediatamente después, sin contrastar, y dice el titular del Telégrafo: embargan 145 inmuebles, 42 autos lujosos y 2 barcos a Cristina Fernández. Nota de ayer, 16 de agosto del año 2022. El tuit de Ruta Crítica. Y por si fuera poco, detrás de Yanine Nostroza también fue el Telégrafo con esta información sin contrastar nada. Periodismo basura, cloacas del periodismo. Eso es lo que hay que decirles sin temor alguno. Ahí tienen ustedes. Y nos despedimos con el siguiente video a propósito de las declaraciones del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, a un periodista. Hago un llamamiento a que los medios de comunicación informen. Este es un gobierno estable, una cosa es informar y otra cosa intoxicar. Escuchemos. Con la segunda de las preguntas, yo es que en algunas ocasiones me encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera he pensado. De verdad, creo que, en fin, hago un llamamiento a que, en fin, los medios de comunicación informen. Porque no entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno... Mire, este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso y con, en fin, cómo vamos a actuar en este semestre, que creo que es importante para afianzar la recuperación económica, el crecimiento económico, la creación de empleo y estar en lo importante, en lo que realmente es fundamental para nuestros conciudadanos, que es, bueno, pues la calidad de vida, luchar contra la inflación, superar el COVID y, en definitiva, hacer frente a las realidades diarias, cotidianas que tienen los ciudadanos, más allá de debates y especulaciones que nada tienen que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones. Sí, efectivamente, intoxicación de las cloacas del periodismo, como pasa en España, como pasa en Ecuador con la señora Yanine Nostroza, el diario El Telégrafo, y otros más que se anclan en la misma lógica de las cloacas del periodismo español. Hasta aquí llegamos, volveremos mañana. No se pierda esta noche también en Clave Política. Trataremos del tema de la violencia en el Ecuador y además del juicio político al ministro del Interior, al general de la Policía, al señor Patricio Carrillo. Esté pendiente, nos vemos mañana. Sur siempre da más. La madre naturaleza tiene